Pues bien, queridos hermanos, ya bienvenidos a esta nuestra campaña, Enseñanzas del Nuevo Testamento. Estamos hablando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente, y sobre el acontecimiento de Pentecostés, la fundación de la iglesia, la vida de San Pedro, los apóstoles, de San Pablo también, y bueno, la evangelización, ¿okay? El inicio, el comienzo, la efusión del Espíritu Santo. ¿Okay? En estas 6 semanas anteriores pues hemos hablado ya tanto del libro de los Hechos, ¿ok? Y ahora de nuevo vamos ya a concluir en esta última semana nuestra campaña sobre estas enseñanzas del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, sobre este acontecimiento con el tema la fecundidad de Pentecostés. O sea, más de lo mismo, más de lo mismo. Tenemos que remachar este acontecimiento de Pentecostés, esta fecundidad, esta acción del Espíritu Santo, ¿no?, en la vida de los apóstoles y claro, también en nuestras vidas, que es importante que el Espíritu Santo me transforme, me queme, me llene, me deje iluminar, me deje transformar, me deje sanar, tocar por esta presencia del Espíritu Santo en mi vida. Las enseñanzas anteriores sobre el Espíritu Santo tenidas hasta hoy están muy ligadas sobre este acontecimiento de Pentecostés. Hemos podido ver que desde el día en que los apóstoles reunidos en el cenáculo de Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, Hechos 2:4. Tuvo inicio un proceso a través de varias etapas descritas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como muestra la acción del Espíritu Santo, el otro Paráclito prometido por Jesús, Juan 14:16, y que vino a dar cumplimiento a la obra salvífica. ¿Okay? Él permanece siempre, el Dios escondido, invisible, y a pesar de ello los apóstoles tienen la plena conciencia de que es precisamente Él quien actúa en ellos y en la iglesia. Es Él quien los guía, es Él quien les da la fuerza para ser testigos de Cristo crucificado y resucitado, hasta el martirio, como en el caso del diácono Esteban. Es Él quien les señala el camino hacia los hombres. Es Él quien por medio de ellos convierte a cuantos abren su corazón a su acción. Entonces, de nuevo, ahí está, convierte el corazón, convierte nuestras vidas si nos dejamos transformar, guiar, iluminar por el Espíritu Santo. El individuo que posee al Espíritu Santo es una persona totalmente cambiada, una persona transformada. Muchos de ellos se encuentran también fuera de Israel, como hemos ya hablado del centurión romano Cornelio en Cesarea, por lo cual también Pedro, sabemos, le bautizó. En Antioquía y en otros lugares se multiplican y el Pentecostés de Jerusalén se difunde ampliamente y alcanza poco a poco a los hombres y a todas las comunidades humanas. Se puede decir que en todo este proceso descrito en el libro de los Hechos se ve realizarse el anuncio dado por Cristo a Pedro. Con ocasión de la pesca milagrosa, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, lanzarás las redes en el mar del mundo para llamar a muchos hombres, mujeres a la fe en Cristo Jesús. Aquella abundancia podía muy bien significar los abundantes frutos del ministerio apostólico que el Espíritu Santo produciría mediante la acción de Pedro y de los demás apóstoles, como Jesús lo había anunciado ya la víspera de su pasión. En verdad os digo, el que cree en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Ciertamente, no solo las palabras humanas de los apóstoles consistían la fuente de aquella abundancia, sino también el Espíritu Santo que actuaba directamente en los corazones y en las conciencias de los hombres. Del Espíritu Santo provenía esta fecundidad espiritual de la misión apostólica. ¿Okay? El Espíritu Santo provenía toda la fecundidad, toda la acción de los apóstoles, el Espíritu Santo. Por eso se le llama los Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, libro de los Hechos.
También en el libro de los Hechos se anota el progresivo ensanchamiento del círculo de aquellos que creían y se adherían a la iglesia, a veces dando su número y a veces hablando de ellos de una forma más genérica. Así, a propósito de cuánto sucedió el día de Pentecostés en Jerusalén, leemos: aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Así nomás, chiquitín, rapidito, 3,000, paz, rápido, ¡pum! Hechos 2:41. Después del segundo discurso de Pedro, nos informan que muchos de los que oyeron la palabra creyeron y el número de hombres llegó a unos 5,000. Ay, no más, otros 5,000. El Espíritu Santo. Ahí está, número bueno. Primero 3,000, pum, luego 5,000, pum, así va creciendo, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra de la conversión, de la santificación de los hombres. Lucas quiere subrayar este incremento numérico de los creyentes, sobre el que insiste también a continuación. Da nuevas cifras. La palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y una multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Hechos 6:7. Entonces vemos ahí de nuevo, se va acrecentando el número, la fecundidad. Naturalmente, lo que más importa no es el número, que podría hacer pensar en conversiones en masa. En realidad, Lucas subraya el hecho de la relación de los convertidos con Dios. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Pues ya el Señor estaba echando ojo. Ya sabía quién sí, quién no, quién por acá y quién por allá. Entonces, claro, el Señor pues tiene su plan, tiene su obra. Y bueno, pues tenemos que salvarnos. ¿Y cómo nos vamos a salvar? Dejándonos guiar, dejándonos abrir, iluminar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia por el Espíritu Santo. Los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor. Una multitud, hombres, mujeres. Sin embargo, el número tiene su importancia como prueba o signo de esta fecundidad que proviene de Dios. Por eso Lucas nos da a conocer multiplicarse los discípulos. Es el motivo por el que fueron escogidos 7 diáconos. Nos dice también que la iglesia crecía. En otro pasaje nos informa de que una considerable multitud se agregó al Señor. Y además las iglesias se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Entonces, Hechos 9:31, Hechos 11:24, Hechos 16:5. Bueno, crecía, se agregaba, se multiplicaba. Bueno, pues ahí está la fecundidad del Espíritu Santo. Crecía el número de día en día. En este incremento numérico y espiritual del Espíritu Santo se dejaba reconocer como el Paráclito anunciado por Cristo. De hecho, Lucas nos dice que las iglesias estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Esta consolación no abandona a los testigos y a los confesores de Cristo en medio de persecuciones, dificultades de la evangelización. Sabemos la persecución de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, fueron expulsados. Esto no le quita su entusiasmo, su celo apostólico. Sacudieron el polvo de los pies y se fueron a Iconio. Y dice, los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. De nuevo, ahí está, ¿verdad? Si cierran la puerta, pues córrele para tocar otra, ¿verdad? Por eso se sacudaron el polvo de los pies y ahí nos vemos. Dijo, si no quieres, no quieres, yo me voy. Así lo hicieron ellos. Este gozo proviene del Espíritu Santo que da fuerza a los apóstoles y a los discípulos en las pruebas, puesto que sin desanimarse sigan llevando por todas partes este mensaje de salvación. El Espíritu Santo es pues una persona muy activa en la vida del creyente. Puede hacer más significativa y provechosa tu vida llenándola de goces que ni te habías imaginado. Si lo llamas en su ayuda, si crees en su poder, si oyes sus mensajes en la palabra de Dios, y si con una vida no apegada al pecado, llena de buenas obras, tratas de tenerlo siempre como tu amigo. Pues ahí está la invitación de nuevo para
dejarnos guiar, iluminar, fecundar, transformar, que esa fecundidad del Espíritu Santo llene nuestra vida especialmente, como los apóstoles. Así el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se manifiesta como aquel que da la fuerza interior con el don de fortaleza y al mismo tiempo ayuda a realizar oportunas opciones con el don de consejo, sobre todo cuando revisten una importancia decisiva, como en la cuestión del bautismo del centurión Cornelio, como hemos hablado, el primer pagano que Pedro admitió a la iglesia, o en el concilio de Jerusalén, donde se reunieron a hablar sobre esta cuestión del bautismo a los paganos, la salvación de ellos, cuando se trató de establecer las condiciones requeridas para admitir entre los cristianos a los que se convertían del paganismo, es decir, los que no eran judíos. Admirable la grandeza omnipotente del Espíritu Santo que va repartiendo valor a millones de seres humanos en toda la tierra para sufrir con amor y valor las contrariedades que se le presentan, ofreciendo con generosidad a Cristo Señor. Hagamos una pequeña oración al Espíritu Santo, mis hermanos. Digamos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer, lo que debemos evitar, lo que debemos decir, lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. Es importante siempre hacer pequeños actos de oración, actos de fe, en la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. De esta fecundidad de Pentecostés derivan también señales, milagros, que ya hemos hablado en otros lugares. De estas señales acompaña la actividad de los apóstoles, como hace notar con frecuencia los hechos. Por mano de los apóstoles se realizaban señales, prodigios en el pueblo. Como había acaecido en la enseñanza de Cristo, estas señales se orientaban a confirmar la verdad del mensaje salvífico. Esto se dice abiertamente a propósito de la actividad del diácono Felipe. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque le oían y veían las señales que realizaba. Pues ahí está, la gente ya escuchaba, estaba atenta para lo que decía el diácono Felipe. El autor especifica que se trataba de liberación de los endemoniados y curación de paralíticos y de los cojos. Y concluye: hubo una gran alegría en aquella ciudad. Pues claro, ¿cómo no va a haber alegría? ¿Cómo no va a haber gozo? Sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Pues ahí está, lo mero bueno. El Espíritu Santo ya está obrando, está trabajando. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también, claro, liberarnos, evitar el pecado, evitar el vicio, evitar las mentiras, la maldad, el resentimiento, el odio, la avaricia, la lujuria, el alcoholismo, toda esa maldad que impera en el mundo, que me bombardea y me ataca y me quiere destruir. Pues yo debo ser muy cuidadoso y no dejarme contaminar por las mentiras del enemigo. Debo evitar el pecado y vivir en esa gracia de Dios. San Pablo decía: no contristéis al Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿Cómo basta profanar con el pecado el templo del gran Dios? Y cada vez que cometemos un pecado mortal, echamos al Espíritu Divino de nuestra alma. ¿Y cómo pretendemos que Él obre maravillas en nosotros si le negamos ese hospedaje en mi alma? Por eso el más grande enemigo de los dones del Espíritu Santo es el pecado mortal, aceptado y no odiado. Y ahí, bueno, pues un examen. Cada quien tiene que analizarse, ver cómo está el estado de su alma. Si realmente está ese pecado, pues hay que renunciar, hay que pedir perdón, hay que confesarnos. Vivir en la amistad, en la gracia de Dios. Los Hechos añaden un episodio del que debemos hacer al menos una alusión, porque demuestran cuán elevada concepción del Espíritu Santo tenían los predicadores evangélicos. En aquella ciudad de Samaria, antes de la venida de Felipe, había ya de tiempo atrás un hombre llamado Simón. Practicaba magia, tenía atónito al pueblo de Samaria y decía que él era algo grande. Bueno, pues ahí está de nuevo, ¿verdad? El hombre pues hacía magias y hacía señales y cosas, y todo el pueblo pues estaba
asombrado, pues Dios mío, ¿qué es este hombre? Todo lo que está haciendo y las señales y los milagros portentos, toda la gente ahí creyendo en él y todo eso. ¿Verdad? Les prestaban atención, cosas de todos los tiempos. ¿Verdad? Ahí está, la mentira, el engaño. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se empezaron a bautizar, hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó, y una vez bautizado no se apartaba de Felipe. Ahí estaba el mago, ¿verdad? Ya está cerca de Felipe, se le está acercando, ya está ahí con él, atónito, viendo las señales, viendo los milagros, y las liberaciones, y los endemoniados, y las curaciones, y ahí estaba aquí con la corona, menos viendo toda aquella cosa. Y dice, cuando en Jerusalén supieron que también Samaria había aceptado la palabra de Dios, predicada por Felipe, enviaron a Pedro y a Juan. Bueno, pues ahí van las autoridades de nuevo, ¿no? Pedro y Juan, a ver, echa un ojo, a ver, cómo está el negocio en Samaria. Bajaron, oraron, recibieron el Espíritu Santo, y entonces, pues ahí comienzan ellos a imponer las manos y recibían el Espíritu Santo y las señales, Pedro, Juan y todo eso. Y entonces Simón, deseoso de adquirir ese poder de conferir el Espíritu, como los apóstoles, mediante la imposición de las manos, dijo, mira, aquí te voy a dar billete, te voy a dar dinero, para que me des también a mí ese poder. Ay, ay, ay. Tremendo lo que le pasó a Simón. Ay, Simón, ¿qué hiciste? Ofrecer dinero para comprar el Espíritu Santo. Y de ahí deriva la palabra simonía, que significa el comercio de las cosas sagradas, pero no está permitido en nuestra iglesia, está condenado. Ahí comienza, por billete, ya querer comprar negocio. Pedro reaccionó con indignación ante aquel intento de adquirir con dinero el don de Dios, que es precisamente el Espíritu Santo, amenazándolo a Simón con esa maldición divina. Ándale. Ahí, pero lean el texto, ahí está, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Como él quiere comprar y Pedro lo reprende y le dice que no está bien, que se arrepienta, que se vaya al infierno con su dinero, que no sirve para nada. ¿Cómo quiere comprar el don de Dios? ¿No? Y le dio unas palabrotas de San Pedro, tremendo lo que le dice. Lo amenazó, le dijo que no hiciera eso, que no está bien. Los dos apóstoles volvieron luego a Jerusalén, evangelizando las aldeas de Samaria, por donde pasaron Felipe. En cambio, bajó hacia Gaza, impulsado por el Espíritu Santo. Se acercó un funcionario, la reina de Etiopía, pasaba por el camino en su carro, le anunció la buena nueva de Jesús y así siguió el bautismo. ¿Okay? Consiguió el bautismo. Sabemos ya ese pasaje de esa reina de Etiopía y pues ahí ese funcionario de la reina de Etiopía pues recibió el bautismo de Felipe. Y luego Felipe salió del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hechos 8:39. ¿Okay? Vemos eso. No quiero hablar más en detalle, pero eso fue lo que pasó. Después de eso, Felipe pues anunciaba, predicaba el mensaje de Jesús. Pues ya por último, como se ve, hermanos, Pentecostés se difundía, fructificaba abundantemente, suscitando adhesiones al Evangelio y conversiones en el nombre de Jesús. Nosotros enviamos al cielo nuestra oración y nuestra fe, y Jesucristo nos responde enviándonos al Espíritu Santo y sus dones. Cuando me llega el miedo a condenarme, cuando mis muchos pecados, me consuelo pensando, espero que sí me salvaré. Porque si Dios no hubiera decidido salvarme, no me habría enviado al Espíritu Santo, dice San Juan Crisóstomo. Claro, con nuestra oración, nuestra fe, pues Dios responde dándonos al Consolador, dándonos al abogado, al defensor. Los Hechos de los Apóstoles son la historia del cumplimiento de la promesa de Cristo, es decir, que el Espíritu Santo mandado por Él debía descender sobre los discípulos y realizar su obra, terminada su jornada de trabajo, concluida con la noche de la muerte, volviera al Padre. Pues bien, en esta segunda fase de la obra redentora de Cristo comienza con Pentecostés. ¿Cuál es mi respuesta a esta invitación del Espíritu Santo? Pues bien, ahí está el mensaje, ahí está la invitación en toda esta campaña
enseñanzas del Nuevo Testamento en esta campaña sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, sobre San Pedro, sobre los apóstoles, los discípulos, María, Pablo, Bernabé, Felipe, hombres como nosotros que se dejaron sanar, dejaron tocar, dejaron transformar por el Espíritu Santo, para que también yo a lo largo de mi vida pues pueda ser ese enviado, pueda ser ese siervo bueno y fiel, obediente a lo que Dios me pide, que realmente abra mi corazón, ensanche más mi mente, mi alma, mi ser, a la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y claro, ya por el bautismo lo tengo, ya por la confirmación lo tengo, ya por el sacramento del matrimonio lo tengo. En cada comunión recibo la gracia de Dios, la amistad de Dios. Pues ahí está ese tesoro que todos llevamos dentro, que el Espíritu Santo nos defienda, nos consuele, nos fortalezca en nuestro caminar y así podamos pues llegar a esa patria eterna en el cielo, como lo hizo con los apóstoles, los discípulos. Pues concluyo, mis hermanos, dándoles la bendición. Pues derrama Jesús esta bendición sobre estos hijos tuyos, especialmente para que envíe sobre ellos tu fuerza, tu gracia, tu paz, tu consuelo, tu amor, el Espíritu Santo. Si están tristes, que les des alegría. Si tienen miedo, pues les des seguridad. Si les falta el amor, pues enciendas en ellos tu amor, tu presencia. Si tienen sentimientos de tristeza o de miedo, de dolor, de cualquier tribulación que estén pasando, envía tu consuelo a sus vidas, a sus almas, y llénalos, replétalos con tu amor, con tu paz, con tu bendición, especialmente sus corazones, sus familias, sus hogares. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.